Dime, Scarlett. Todo bien, licenciada. Licenciada, Gracias. fíjese que yo fui la encargada de usted para poder hacer un último grupo, para que los que no tuvieran grupo fueran a ese grupo, porque yo soy la última de la lista. Ok. Pero fíjese que las personas que lograron meterse se salieron y yo solita quedé. ¿Es en serio? Sí. Fíjese. Entonces, yo estoy trabajando sola. Ok, bueno. Eso. Bueno, qué barbaridad. Lo que pasa es que sí quiero que quede bien claro, ¿verdad? Que si hay grupos de 7 miembros o de 5, no los voy a aceptar porque el grupo es de 10, no es un grupo de menos, porque por eso iban a trabajar conforme a la lista, ¿verdad? Pues fíjese que como yo soy la última y solo eran 2 compañeros más conmigo, porque yo soy la número 243. Perfecto. Entonces, okay. Yo hice la lista, es decir, yo hice el grupo, lo mandé, le escribí al auxiliar para contarle lo que me pasó, porque los compañeros decidieron trabajar, pues, o solo o en otros grupos, porque me lo dijeron. Ajá. Entonces salieron del grupo y me quedé solita. Entonces yo empecé a trabajar por mi cuenta, ¿verdad? ¿Y qué ministerio agarraste, Scarlett? De educación, licenciada. Perfecto, ok. Muchísimas gracias. Buenas noches, licenciada. En nuestro grupo Carla. somos 9. No sé si Scarlett se quiere unir con nosotras. ¿Qué ministerio Somos el grupo 20. No, ¿qué ministerio tienen? Nosotros ya empezamos con el grupo de finanzas. Con finanzas. Pero si Scarlett no ha terminado, pues igual se puede unir con nosotros. ¿Cómo vas, Scarlett? ¿Qué quieres hacer? Pues ahí lo que usted me diga, licenciada. Lo que tú quieras. Si tú te quieres unir, adherir a ellos, por mí está bien, porque tú eras la que iba a comandar el grupo anterior, o de los chicos que sobraran, ¿verdad? Pero si no, por mí está bien, porque son menos grupos para escuchar. Está bien, entonces me voy a tocar a la compañera. No sé si me puede escribir. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Carla. Muy amable. Feliz tarde. Ok, muy amables. ¿Y los demás? ¿Ya terminaron el trabajo? ¿10 integrantes? Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 22. Yo le hablé el día de que me había metido a un grupo y me dijeron que no, entonces estoy en un grupo donde habemos 11. No, porque no pueden haber 11. Una chica entró y ya tenemos el trabajo y la presentación. No, la última persona no puede estar. Yo dije estrictamente 10. Gracias, Lita. Para servirte, Mónica. Dime, Emily. Perdón, licenciada, fíjese que nosotros en nuestro grupo somos 8, pero las otras 2 personas pues nunca se abocaron con nosotros, entonces no sé qué pues de modo, no tienen puntos, tú no te preocupes. Ok, licenciada, gracias. Andrea. Buenas tardes, licenciada. En nuestro grupo solo somos 9. 9. Ajá. Ok. ¿Y qué pasó con los demás? Pues yo supongo que uno no se presentó, no nos dijo nada. Y pues los 9 estamos trabajando. Ok. ¿Saben cuál es el problema? A mí me da mucha pena, ¿verdad? Pero sí tenemos que trabajar con actividades didácticas y desarrollar, ¿verdad? Porque la educación va evolucionando y se va transformando, y en una educación virtual lo más importante tal vez es tener la investigación. Yo me recuerdo cuando nosotros estudiábamos, nos daban folletos que teníamos que leer y leer y leer, y al final de cuentas las preguntas que venían sobre 10 folletos. Uno siempre le costaba llegar a los benditos 12 puntos de zona porque era demasiado el material que leía y al final de cuentas no aprendía nada. Entonces, ahora que la educación es constructivista, es un nuevo enfoque, el educador es un facilitador únicamente de las herramientas que los estudiantes pueden utilizar, y veo que tampoco quieren de esa forma. Y después cuando miran su nota, piden revisión, piden
segundas oportunidades y piden de todo, pero no están siguiendo las instrucciones como se les están dando. Entonces eso sí me preocupa porque después tienen toda la razón los jóvenes de molestarse cuando ellos hacen el trabajo como deben, lo entregan en el momento que corresponde. Entonces ya no vamos a poder hacer eso en esta segunda oportunidad, ¿verdad? Aquí ya no van a haber segundas oportunidades. El que trabaja, trabaja, y el que no, lo siento mucho, pero se va a tener que quedar con los puntos que tiene. Dime, Herbert, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Gracias. Yo, bueno, tengo duda con cuál es el número de nuestro grupo. Nosotros estamos de la clave 81 a la 90 y tenemos 9 integrantes. El 10º integrante pues nunca se pronunció, solo tenemos 9. Estamos trabajando en el Ministerio de Educación. Ok, muchas gracias, Herbert. De las primeras claves, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Scarlett, mira, ellos están trabajando también en educación. Por si tú tuvieras algo de educación o quisieras estar con Carla, podrías estar con Herbert también. Fíjese, licenciada, que ahorita me acaban de agregar, pero yo le puedo mandar algo a los compañeros si desean. Ok, muchas gracias, Scarlett. No, dime, gracias a usted. Merari. Buenas tardes, licenciada. En mi grupo somos el grupo número 3. Sí estamos los 10 cabales. Los 10 colaboramos, participaron y ya tenemos la diapositiva y también el trabajo. Perfecto, muchas gracias. César, dime en qué te puedo servir. Licenciada, una pregunta. ¿No hay problema de que varios estemos trabajando en el Ministerio de Educación? No hay ningún problema. Gracias. Para servirte. Fernanda. Luisa Fernanda. Ay, perdón, mire, sí, qué pena. Fíjese que yo estaba revisando ahorita en los listados, pero aparecemos 11 integrantes, porque estaba comentando el día que estábamos trabajando en la presentación, que el problema fue de que, digamos, se unieron de 2 listados de las notas que usted subió y otro que posteriormente subieron a la página de Classroom, pero yo quisiera saber, preguntarle a los compañeros si alguno tiene el grupo del 170 al 179 para ver si me puedo unir con ellos para no afectar a los otros compañeros, porque sí somos 11 y la verdad es que no quisiera afectar a nadie y pues ni siquiera mi nota, ¿verdad? ¿Estás trabajando? ¿Perdón? ¿Qué ministerio estás trabajando? Estamos trabajando el MAGA, Ministerio de Agronomía, somos el grupo 7, pero si yo pudiera cambiarme con alguien más, enhorabuena, ¿verdad? Para no afectar a nadie. Ok. Quien quiera adoptar a Luisa Fernanda, se los agradecería. Sergio, dime, ¿en qué te puedo servir? Gracias, licenciada. Nosotros somos las del 1 al 10, estamos trabajando los 10, nos hemos reunido en horas fuera de clase y sí tenemos ya completo todo el trabajo y escogimos el Ministerio de Economía. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio, muy amable. Dime, licenciada, Ricardo. buenas noches. Nosotros podríamos adoptar a Luisa Fernanda. Estamos trabajando también en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y somos solo 9 integrantes. Perfecto. Si fueras tan amable de colocar en el mensaje tu número de teléfono para que ella lo tome y se aboque con ustedes. Te agradezco muchísimo, Milagro. Muy amable. Gracias. William, gracias, William. Dime, Ricardo. Fíjese que nosotros éramos 8 y ahorita ya se unió Scarlett nosotros, pero aún así seguimos 9, entonces no sé si habrá algún problema. Ok, lo que pasa es que no tienen que pasarse de la cantidad de grupos que son. La última era Scarlett y si Scarlett no está, tienen que quedar 23 grupos. Más grupos ya no se aceptan. No. Aunque tengan... Muchas gracias, licenciada. Porque de 9 en 9 se va a hacer un grupo más. Entonces no pueden hacerse más grupos de los que ya están establecidos, ¿verdad? Igual en los listados vamos a verificar quiénes son los integrantes y como el trabajo ya debería de estar terminado, voy a colocar el día de hoy en Classroom
para que lo puedan subir antes del jueves. Pero antes de colocarlo necesitaba hablar con ustedes para ver si ya lo tienen. Solo tengo pendientes de colocarles número de grupo o asignarles número de grupo a algunos. Eso es lo único que nos había quedado pendiente, pero necesito que me indiquen, ¿verdad? Fátima, dime en qué te puedo servir. Buenas noches, licenciada. Tengo una pregunta. Quisiera saber cómo le va a asignar número a los grupos que faltan. Nosotros ya tenemos la presentación, el trabajo y sí, trabajamos los 10. Ok, va. Dame un chancecito, luego yo me comunico para decirles el número. Lo que pasa es que como en algún momento se rompió la cadena, entonces necesito establecer cómo lo voy a hacer. Solo dame. Lo que necesito es grupos de 10 y luego ahí lo vamos a verificar. Dime, Muchas Andrea, gracias, licenciada. para servirte. Andrea Cristina. Buenas noches, licenciada. Con una consulta, para subir el trabajo a Classroom, ¿únicamente lo va a subir el coordinador o todos debemos de subirlo? No, solo el coordinador. Okay. Solo una persona con la carátula, y en la carátula me escriben los 10 integrantes y me ponen los números en la lista, ¿verdad? Perfecto, gracias. Porque recuérdense que como trabajamos un martes donde no estaban todos, en algún momento puede que la clave 80 se haya integrado al grupo número 1, ¿verdad? Que ese día sí tenían permiso de hacerlo. O que, por ejemplo, hoy que se está uniendo Scarlett, que es la última 200 y algo, va a quedar en el grupo de los 80. Eso sí puede pasar. Entonces me van a colocar ahí su número, pero voy a enviar un listado que todos vamos a utilizar, que ya va a ser el oficial, y solo estoy esperando que me agreguen a una persona que no me aparece en la lista. Entonces, sin esta persona todavía van a haber variaciones y es el número que yo necesito que utilicen inclusive para los exámenes, ¿verdad? Así no hay problema de que aunque haya colocado el número de carnet equivocado, el número de su clave sí va a ser el correcto. Entonces, por eso no lo he enviado, porque necesito que asignen a esta persona. Y no sé por qué no lo asignan, ¿verdad? Pero solo vamos a darle esta semana para que lo logren hacer. Gracias, licenciada. Para servirte, Andrea. Dime, Merlin, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches, licenciada. Con una pregunta. Es que el trabajo que se va a subir solo son las diapositivas. Sí, solamente 4 diapositivas y la carátula. Ah, ok. ¿La carátula es en PDF o también es en diapositivas, licenciada? Disculpe. Como tú quieras. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Para servirte. Ronnie, ¿en qué te puedo servir? Gracias, licenciada. Muy buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes. Gusto saludarlos. Gracias. Solo para comentarle que somos el grupo número 2 y por la premura, por cuestión de que de repente iba en el orden, y ya tenemos una presentación con las bases legales y la estructura organizacional y la interpretación correspondiente y la explicación, en caso usted ya disponga. Y era esa parte precisamente lo que dijo la compañerita anterior, que si era solo la diapositiva o iba a haber algún trabajo. Ah, ok. Muchas gracias. Perfecto. No me interesan trabajos por escrito. Perfecto. Solo me interesan que ustedes hayan leído y ustedes ya tengan establecido cuáles son las funciones que correspondían a cada uno de los ministerios. Claro que sí, licenciada. Gracias. Lenny, ¿en qué te puedo servir? Buenas tardes, licenciada. Gracias. La duda que tengo es, tengo entendido que se va a hablar un poco del ministerio. Así es. ¿Cuándo vamos a iniciar? Porque somos el 1, licenciada. Todavía no lo sé. Ah, bueno. Igual como ustedes ya lo han estudiado, yo necesito que me utilicen el vocabulario más fácil, más sencillo, que ustedes me lo expliquen de la forma que todo mundo podamos entenderlo. Entonces, yo creo que lo único que voy a hacer es aperturarlo para que ustedes lo suban y cualquiera del grupo que haya trabajado me lo van a poder subir y explicar de tal forma que no sea necesario establecer un día en específico para que lo haga. Perfecto. Gracias, licenciada. A ti, Lenny, muchas gracias.
Andrea Cristina, nuevamente levantaste tu mano. Mil disculpas, no la bajé. Gracias, Lida. Ah, ok. Igual Merari. Licenciada, disculpe, mi duda era con respecto para subir el trabajo, pero ya le respondí a Ronnie, entonces solo hay que subir las diapositivas, ¿verdad? Las 4 con la carátula. Okay. Ustedes deciden si la utilizan PDF o la hacen adentro de las diapositivas. Bueno, gracias, licenciada. Para servirte. Dime, Selvi. Buenas tardes, Licta. Fíjese, nosotros trabajamos en el Ministerio del MAGA, pero como se pidieron los organigramas, nosotros usamos 2 diapositivas por cada organigrama. Entonces, estamos utilizando 7 diapositivas, 4 con los 2 organigramas y 3 de información. No sé si habrá algún inconveniente. Sí, lo que pasa es que solo necesito 4. Lo que pasa es que si tú me das mucha información, es imposible que yo las vaya a leer todas. Es imposible que a ti se te queden todas. Entonces, lo que tenías que hacer es utilizar la estructura lo mejor que se pueda. Si llegabas hasta las direcciones. Ahora, si son muy extensos, ¿qué fue lo que se te hizo tan extenso en la estructura? Los organigramas, para poder realizar los organigramas usamos 2 diapositivas para que no se viera muy pequeño, para que se pudiera entender. Tú me estás hablando del tamaño. Yo les coloqué a ustedes unos que un jovencito que se llama Alan me proporcionó y le pedí permiso para poderlo compartir y él me dijo que sí, y ahí estaba ya estructurado el organigrama del ejecutivo. Y estaba también el otro del ministerio que a él le correspondía, solo para que tuvieran una idea de cómo lo tenían que hacer. Cuando tú haces una presentación y lo presentas, valga la redundancia, ya te salen del tamaño bastante apropiado. En las que él tenía, creo que la letra era como 4 o 6, y si se ve bien a la hora de presentarlo. Sí, entonces... no sé si el compañero nos pudiera hacer el favor de poder enviar el organigrama para así limitando un poco el espacio y poderle enviar las diapositivas que usted requirió. Por favor, si fueras tan amable, ¿cuál necesitas que el compañero te envíe? La del ejecutivo. Ya lo envié, yo lo subí a los grupos. Ok, entonces vamos a revisarlo. Ok, con mucho Gracias, gusto. muy amable. Para servirte. Bueno, entonces ya verifiqué aquí en los mensajes y solo se están poniendo de acuerdo. Me estresan cuando preguntan cuántas diapositivas ustedes. Me da la impresión de que no han trabajado. Y ahí está la información de los chicos que se van a adherir a los nuevos grupos. Gracias por adoptarlos a estas alturas. En el caso de Scarlett, porque ni modo, era la última que tenía que estar, y en los demás grupos, ¿verdad? Máximo 10, no pueden haber menos, al menos de que el integrante que haga falta se retiró, porque hay unos chicos que tienen 8, me imagino que ellos sí se retiraron, pero bueno, vamos a ver. Vamos a iniciar el día de hoy, vamos a empezar con otro tema que nos toca terminarlo porque ya viene nuestro segundo parcial y para que tengamos ya nuestro material, ¿verdad? Solo que sí les voy a pedir que tengan un decreto que les voy a subir al grupo, o si no, ustedes lo pueden descargar para que puedan subrayar, porque recuerden que cuando son los exámenes, si viene a veces los artículos o de qué decreto corresponde cuando estamos hablando de las instituciones, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar en esta ocasión
y quiero que me indiquen qué es lo que ustedes creen acerca de esto. La fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar. ¿Qué creen que Confucio quiso decir con esto? Licenciada, buenas noches. Le saluda Sergio Quiñones. Hola Sergio, dime. Pues yo pienso que al hablar de estas palabras de Confucio, podríamos hablar de la definición de familia, que es la base más pequeña de la sociedad. Entonces, mientras más sólidas sean nuestras familias y menos desintegración tengamos en nuestros hogares, más fuerte se va a hacer una nación. Y podemos agregar a este tema también el hecho de que Roma, solo que el compañero apague su... Ok, muchas gracias Sergio. ¿Alguien más? Solo le quería decir lo último, que Roma fue una nación que se destruyó cabalmente por la desintegración familiar, solamente. Ajá, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Dime María Celeste, solo discúlpenme, pero ahorita sí no puedo estar viendo quiénes me levantan la mano. Solo, por favor, hablen seguidito, ¿sí? Dime. Bueno, licenciada, yo creo que haciendo una crítica tal vez a lo que dijo Confucio en esa época, pues creo que cambió mucho y puedo decir que al menos fue lo que los diputados vieron cuando hicieron la iniciativa de ley, la que gracias a Dios ya está archivada, pero al menos creo que lo que es familia ya cambió muchísimo a lo que era antes y pues se podría hacer la crítica de que es algo muy filosófico creer que es la familia la que es la base de nuestra sociedad, podría ser como también muy debatible, pero al final nosotros somos los que podemos decir de que no necesariamente tiene que ser una familia la fuerza de una nación, porque ahora hay diversidad de familias y no es simplemente lo que a veces dicen que puede ser como exactamente, pero la cosa es de que creo que es bastante debatible lo que decía Confucio en esa época, que fue hace muchísimos años, pero creo que sí es, ya no es lo mismo que antes. La fuerza de la nación es una familia, creo que ya no es lo mismo. Ok. Fíjense que aquí no dice Confucio familia, aquí dice Confucio hogar, y el hogar y la familia son cosas muy diferentes. Entonces, a eso quería llegar yo cuando les dije que teníamos que ver en esta semana un tema que estaba causando bastante revuelo en nuestro país, ¿verdad? Un tema que dio bastante de qué hablar la semana pasada. Sin embargo, en sí no era esta ley la importante, sino que lo importante era lo que se estaba manejando detrás de, ¿verdad? Pero no lo lograron ver así. Sin embargo, se llevaron a cabo algunas lecturas de otras leyes que en realidad nos van a afectar muchísimo. Pero entiendo muy bien el punto de vista de lo que me están diciendo y me gustaría que la mayoría opinara o que nos diera su opinión acerca de esto. Lo que dice Confucio, yo creí que era una frase que iba a dar o a causar esta situación en el tema de hogar, de principios, de valores, y está muy bien fundamentado porque no necesariamente necesitamos tener una familia para tener valores. Las personas que están a la par nuestra, o como lo dice aquí Richard,
la integridad del hogar, por lo que hemos caído en las sociedades de la decadencia. Ustedes vean la forma de cómo en China tratan a los ancianos, de cómo en China tratan a las mujeres, de cómo tratan a las personas. Puede ser, ¿verdad? Yo no sé, lo poco que se ve es demasiado respeto y que los valores sí se ponen en práctica. Ahora yo les hago una pregunta. Yo tengo un TikTok, obviamente, ¿verdad? Y en el TikTok estuvo pasando una señorita que no estaba de acuerdo con la ley. Ya saben de cuál TikTok estoy hablando, ¿verdad? Díganme ustedes la forma de cómo ella se expresó o de cómo ella hizo el protagónico. ¿Es la correcta de decir no estoy de acuerdo con esa ley? Archívenla. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciada, yo entiendo que por hogar es el lugar donde vivimos y nos desarrollamos, entonces sí creo que no tiene que ver con cómo es la familia, sino que es donde uno se desarrolla y a lo que uno llama hogar. Exactamente, muchísimas gracias. Exactamente. Entonces, no necesariamente vas a recibir los valores de tu papá o de tu mamá, ¿verdad? Sino donde tú te vas a desarrollar, que puede ser en la persona que te tiene a su cuidado, ¿verdad? Y en lo que significan las familias, sí se puede decir que hay muchas formas de familias, y eso aquí en Guatemala no lo podemos evitar porque últimamente estamos viendo que la mayoría de familias son monoparentales, ¿verdad? Donde solo hay un miembro de madre o ya sea padre quien es el responsable de los hijos. Pero eso no quiere decir que una familia que tenga un único integrante vaya a tener, va a carecer de valores. A eso es a lo que se refiere. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Dime, Sergio. Volviendo a lo que usted menciona, hay algo bien especial y es que hogar es, según la ley orgánica del organismo judicial, menciona en su artículo 11, si no me equivoco, de que cuando no hay una definición específica, se utiliza lo que menciona el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y el hogar, como definición, yo lo busqué ahorita y me aparece en el numeral 3, familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas, que esa es una definición de hogar según la RAE. Solo para comentarle esa situación de que son palabras que son muy parecidas en esa situación. Ahora, con el tema de familia, la RAE también da una definición bien especial y dice personas emparentadas que conviven bajo un mismo, un mismo lugar. Le voy a dar la definición exacta, si me da un segundito. Gracias. Familia tiene como base grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. Entonces, la definición de hogar es muy parecida a la definición de familia en base a la RAE y a lo que nos menciona la ley orgánica del organismo judicial. Ahora, con respecto a lo que mencionaba usted de la ley de la familia, yo tengo mis apreciaciones específicas totalmente diferentes a las que muchos tienen, porque realmente yo incluso hice un análisis sobre esa situación y realmente no sé, la ley lo que tenía en sí era dos definiciones de familia, una definición de familia nuclear y una definición de familia ampliada. No definía de que no era familia el grupo de personas que conviven dentro de, o sea, que lo que decían muchas personas de que según la ley
no eran catalogadas como familias, ¿ya? Pero yo creo de que sí realmente se malinterpretó mucho de la ley. Entre los aspectos que se malinterpretaron es de lo que me trataba de hacer la ley, que era el proteger al niño desde su nacimiento, como lo dice el Código Civil en su artículo 1 y la Constitución Política de la República en el artículo 3, desde su concepción, y que en el artículo 1 del Código Civil dice que ¿cómo se llama? El niño que está dentro del vientre de la madre tiene derechos hasta que él nazca y nazca en estado de viabilidad. O sea que sí hay protección específica para ellos. Y la otra situación es la definición que tiene incluso el convenio de los derechos humanos de la OEA, que ese convenio define el matrimonio, porque también ese es otro tema totalmente diferente. Un matrimonio no es un hogar y un matrimonio no es una familia, ¿ya? Exacto. Entonces, y el matrimonio, según la Convención de Derechos Humanos, dice que la define como una unión entre un hombre y una mujer, igual que lo definen las leyes de Guatemala. Tenía algunos errores específicos que eran subsanables, pero ni modo, son situaciones que se dan. Ok, muchísimas gracias, Sergio, por tu participación, y de verdad que sí es una ley que de verdad sí tenía bastantes errores que también se podían subsanar, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo tenemos diferentes apreciaciones en esto, y en realidad lo que se pretendía eran otras cosas distintas. Pero es muy bueno en una sociedad tan vulnerable y tan vulnerada que se toquen estos temas para que se haga el ruido aquí, mientras en la parte de atrás se están pasando todas las cosas. Entonces, como jóvenes, como estudiantes, debemos de aprender a ver mucho más allá del ruido, porque los medios únicamente nos dan ruido para que empiece a hablar uno y otro y otro y otro y otro. Al final de cuentas, muchos se van a sentir susceptibles a estas situaciones, pero en realidad tenemos que ver el fondo del por qué se pasan estas leyes que no van a nacer al final de cuentas, ¿verdad? Porque ellos mismos saben que son inconstitucionales. Y le comento que ahorita se está preparando una nueva ley de ese tipo que va a corregir esos errores. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pero tenemos que verificar muy bien, y esto es lo que nos hace el derecho administrativo, ¿verdad? Verificar muy bien, entrar y argumentar, buscar todas las lagunas y las falacias que puedan quedar en una iniciativa que se está proponiendo. Entonces, también hay una iniciativa que se está proponiendo acerca de el dotar a las niñas toallas sanitarias. Y esa es una iniciativa que se ha presentado al Congreso, y de verdad tiene mucho de qué hablar, o mucha tela de qué cortar, porque la persona que la estaba presentando, yo escucho mucho esta Con Criterio, no sé si ustedes escuchan esa radio, y ellos estaban haciendo la presentación de esta iniciativa, y cuando lo estaban enseñando decía que en las áreas rurales las mujeres no tenían la oportunidad de utilizar una toalla sanitaria, y que esto les hacía que ellas dejaran de tener una vida y que dejaran de ser productivas. Entonces, como mujer, una toalla sanitaria, si a mí me duele, no me va a quitar el dolor. Entonces, yo creo que la presentación de la ley, lo único que da es como una parte para sacar dinero, porque imagínense si se va a poner en el presupuesto el implementar toallas sanitarias, si no hay aspirinas, no hay acetaminofén
en los hospitales, ¿por qué vamos a dar toallas sanitarias que no son de prioridad? Entonces, de verdad que como pueblo deberíamos de verificar antes las iniciativas o las necesidades o priorizar más situaciones, ¿verdad? No es que yo esté en contra de la presentación de esto, sino que como parte del pueblo de Guatemala, la priorización de las necesidades es lo que ahorita nos debe de buscar un trabajo y buscar unas soluciones, ¿verdad? Pero esos son temas con puntos de vista muy personales y diferentes, pero es importante que los veamos y discutamos qué nos conviene como parte de la administración para poderlo estudiar. Licenciada, Ajá. ¿puedo darle opinión al respecto? Disculpe. Hay varias manos levantadas. Ay, perdón, es que fíjense que cuando estoy aquí, bueno, veamos. Ya vieron que les dije que estos son temas que de verdad sí dan de qué hablar. A ver, ¿quién quiere opinar? Yamile, Buenas dime. tardes. Sí, Karina, dime. Yo tenía la levantada, pero la bajé Okay. en el chat. Pero considero, en mi opinión, que el hogar no es donde se hace, sino quienes lo habitamos. Y nuestros valores, nuestros principios van a estar fortalecidos de acuerdo a la estructura, porque la estructura es como la columna vertebral. Y si la columna vertebral está un poco inclinada hacia la izquierda o a la derecha o torcida, pues así van a ser también la formación, ¿verdad? En medio de este mundo tan caótico, en medio de tanto ruido, en medio de tanta información, si la estructura del hogar es bien conformada, prevalecerán los valores. Y si bien es cierto también, nosotros heredamos muchas costumbres de los padres, pero podemos ir modificando en el camino de acuerdo a cómo se están abriendo los horizontes, ¿verdad? Y sigamos viviendo la realidad actual. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias, Karina. Yamile. Licencia, perdone, también tenía la mano levantada, pero la bajé. Dime, Cintia. Dime. Sí, pues con respecto a lo que es que como usted dijo que no podía leer algunos comentarios, pues decirle que también pienso que pues la base de la sociedad es el hogar y claro que no todos los hogares pues son iguales. Y yo puedo ser un ejemplo, yo desde ya hace tiempo pues crecí sin un papá, sin embargo pues creo que es el primer entorno al que todos llegamos, por el cual adquirimos nuestros valores, nuestros principios y en el camino, en el crecimiento de cada persona, mientras se forma yendo a la escuela, conociendo pues amigos y entre más adulto pues escuchando, aprendiendo, pues ya va reforzando o pues cambiando sus principios, ¿verdad? Pero sí, con lo que usted también decía, lo de las toallas sanitarias, ¿verdad? En muchos países pues se quiere como promulgar una ley y que el Estado provea a todas las mujeres. Usted mencionó solo en el caso de Guatemala, pues como a las mujeres que viven en áreas rurales, pero en otros países quieren que sea todo, lo cual me parece un poco como querer privilegios, ¿verdad? Porque, como usted bien decía, no es una necesidad primaria, ¿verdad? Y hasta más daño le hacemos al medio ambiente, pero sí, como usted dijo, es una tela, tiene muchos lados de qué cortar, ¿verdad? Pero sí, yo también considero que el hogar es una base, ¿verdad? Y como le digo, independientemente de cómo esté formado, si crecí con mi abuelita o si crecí solo con mi tía porque mis papás murieron en un accidente, independientemente, pienso que el hogar pues es la base de la sociedad por la cual se va desarrollando, ¿verdad? Gracias, Cintia. Sí, en el caso de la iniciativa, yo no dije que iba solo para el área rural, sino que la persona que la presentó se enfocó en que ella trabajaba en el área rural y veía cómo la vida de estas personas se detenía por no tener una toalla sanitaria. Esa fue la presentación de ella. Entonces, ahí es donde entró en mí la controversia y digo, no porque la tengas va a cambiar el síntoma. Entonces, esa presentación la veía yo un poquito de forma incongruente a la hora de presentarla. Dime, Isaías. Buenas noches, licenciada, mucho gusto.
Gracias. Con respecto al mismo tema y acordando siempre con los compañeros de que la familia es la base de la sociedad y sobre todas las cosas, me venía a la mente una frase de una personaje de una caricatura que se llamaba Mafalda. Y resulta de que Mafalda decía que el ser humano es un animal de costumbre. Y lo decía de esa forma porque nosotros como ser humano adaptamos ciertas actitudes y ciertas costumbres desde que nosotros somos unos niños. Y el claro ejemplo que podemos tener es por medio de nuestros padres, de la forma, los principios y valores que nos van a inculcar. Y algo muy importante, nosotros podemos ver el reflejo de cómo nuestros papás se tratan entre sí. Si yo puedo observar de que mi papá le habla de una manera pesada a mi mamá, yo voy a empezar a adoptar esos tipos de costumbres hasta llegar al punto en que yo lo puedo hacer como con las demás personas, y los principios y valores que supuestamente se iban a inculcar ya no iban a ser posibles, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Isaías. Tienes toda la razón. Yo creo que la creación de la ley de femicidio, si no hubieran personas que golpearan a las mujeres, no hubiera tenido el impacto que tiene, ¿verdad? Porque también hay hombres que son vulnerados, pero como los hombres no tienen como, ¿cómo se podría decir? Como la cultura de ir y denunciar que han sido vulnerados en sus derechos, no se crea una ley donde ellos puedan ser atendidos también, pero de que hay hombres lastimados y se crea ahí el problema de la ley de femicidio que lleva una desventaja sobre algunos. Estos son temas, se presentan tesis de tesis para indicar, ¿verdad?, que cómo son vulnerados también los derechos de los hombres y por qué los de las mujeres tienen una ley especial para poder ser sentenciados los hombres que abusan de las mujeres. Y esto se da por esa situación. Si hubieran valores en esos hogares, en esas familias, no tendríamos la necesidad de estar creando tantas leyes para poder quitar los problemas que se vienen después o las consecuencias que se vienen de esto. Lo que decía Isaías, lo que se aprende en el hogar, si le hablan mal a alguien o algún integrante de la familia, eso es lo que está aprendiendo y eso es lo que se va a continuar. Pero esos son los valores que están siendo inculcados en ese hogar o en esa familia. Muchísimas gracias, Isaías. Dime, Yamile. Gracias, licenciada. Pues yo únicamente aportando lo mismo que comenté, ¿verdad? Que en el hogar es donde se aprenden y se practican los principios y valores, ¿verdad? Y eso es lo que se refleja en nuestro actuar. No importa en qué ámbito nos desarrollemos, ¿verdad? Es evidente cuál es nuestra escala de valores. Lo mismo respecto al que no he visto el video al que usted se refiere, pero he escuchado comentarios por todos lados de eso, que cada quien actúa de acuerdo a su escala de valores y principios, ¿verdad? No se puede ocultar la integridad, no se puede ocultar la honestidad. Como usted bien lo decía, se crean leyes para aplacar o disimular un problema, ¿verdad? Cada quien debería de ser responsable de su actuar. Yo no necesito que alguien me vea, ¿verdad? Si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto, me estoy viendo yo sé qué es lo que yo considero correcto o incorrecto. Y en el caso de estas iniciativas de ley, ¿verdad? Si detrás de eso no hubiera pagos de dietas y financiamiento de esas comisiones, ¿verdad? Me imagino que la gente se abstendría de exponer su incapacidad, ¿verdad? Cada vez que proponen una iniciativa de ley que no tiene ningún fundamento ni ningún beneficio, habiendo tantos problemas y tantas necesidades en el país, se están enfocando en cosas superfluas e insignificantes en lugar de ir directo, ¿verdad?, a la raíz del problema. Pero todo radica en esa sabia frase de Confucio, ¿verdad? Porque es en el hogar
en donde se desarrollan esos valores y principios. Yo estoy estudiando criminología y criminalística, y en las teorías de la criminología, ¿verdad? Se menciona muchísimo que el entorno familiar es la primera fuente que afecta directamente a una persona para que se convierta en un criminal, ¿verdad? Se habla también del criminal nato, pero la mayoría apunta a que es el entorno familiar la primera causa para que una persona se convierta en delincuente. ¿Verdad? Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que sabemos cuál es el remedio, pero no lo aplicamos, nadie lo tomamos. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Bueno, muy amable. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con las direcciones generales. Ya tenemos visto lo que es en lo que es el organismo ejecutivo, en la presidencia, vicepresidencia, secretarías, ministerios, y ahora vamos con las direcciones generales. Las direcciones generales son órganos centralizados, unipersonales y técnico-administrativos que dependen directamente del ministerio y viceministerio, del primero por competencia y del segundo por la subordinación interna. Es por medio de estas que se realizan las funciones específicas de cada ministerio, siendo por ende las dependencias técnicas administrativas. La administración pública regional y local en Guatemala, tanto en la Constitución como en la ley del organismo ejecutivo, se establecen como principio de la descentralización, como una forma de llevar los servicios de todos los países, de todo el país, buscando alcanzar el nivel de mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de cada uno de los departamentos. Técnica y doctrinariamente, descentralizar significa dotar de independencia en cuanto a funciones de carácter técnico a los órganos y entidades de la administración, sin perderse en el control de la parte de la administración centralizada. En esta parte, el día de hoy amaneció el diputado Aldo, ¿cuál es el apellido del diputado Aldo? Dávila. En los, visitando los centros migratorios o donde dan los pasaportes en los Estados Unidos. No sé si ustedes vieron la noticia. Los consulados, sí, los consulados, muchas gracias. Donde él fue a revisar el de Los Ángeles y el de San Bernardino para verificar de que los guatemaltecos estaban recibiendo maltrato y que aparte de que ellos solicitaban una fecha, no podían hacer la cita por teléfono y les decían que llamaran otro día y todo esto. A mi parecer, muy atinado, o sea, hace mucho tiempo no se logran hacer estas cosas y los guatemaltecos sufrimos de todas estas situaciones de las instituciones que se han descentralizado para darnos a nosotros la oportunidad de agilizar los procesos que se necesitan. Aquí está claramente donde nos dice que la descentralización es una forma de llevar el servicio buscando alcanzar el nivel de mejoramiento de la calidad de los habitantes. Entonces, si los consulados están obligados a atendernos para que nos puedan dar el pasaporte, para que puedan viajar, ¿cómo es posible que nos traten mal si son funcionarios públicos? Si son personas que dependen de nosotros para poder tener un salario o un trabajo. ¿Por qué no hacer bien el trabajo? Era lo que estaba diciendo el diputado. O sea, hay tanto que hacer y hay tantas entidades que ver. El Ministerio de Relaciones Exteriores, me imagino que ellos van a ser en un momento llamados por el diputado para que ellos den alguna explicación de cómo son contratadas las personas que van a estar atendiendo, ¿verdad? Si son conciudadanos que radican allá o son de aquí que se fueron para allá para tener una mejor oportunidad, no sé cómo puede ser la forma de contratación. Sin embargo, ellos tienen la obligación
de prestarnos un servicio de calidad, porque es una ente descentralizada con independencia, pero al final de cuentas, la administración sigue siendo centralizada. En el proceso mediante el cual el propio Estado transfiere parte de su capacidad de decisión a instancias menores de su organización ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, el propósito esencial de la descentralización es incorporar a toda la población del país al proceso de desarrollo. Esto significa que debe dotarse a la instancia descentralizada de presupuesto propio y de competencia de ejecución para sus propios planes y metas para la búsqueda de la satisfacción de sus propias necesidades. La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 224, primero y segundo párrafo, perceptúa: el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios. Esto lo hace con el fin de que pueda tener la participación y la descentralización se pueda llevar a todo el país, ¿verdad? La regionalización de conformidad con el decreto 7086 del Congreso de la República, la ley preliminar de la regionalización, en su artículo primero indica: con el objeto de desarrollar la administración pública y lograr que las acciones de gobierno se lleven a cabo conforme a las necesidades de la población, se establecen regiones de desarrollo. Artículo 2. Se entenderá por región la delimitación territorial de uno o más departamentos que reúnan similares condiciones geográficas, económicas y sociales, con el objeto de efectuar acciones de gobierno en las que junto o subsidiariamente con la administración pública participen en los sectores organizados con la población. Asimismo, el artículo 3, para el ordenamiento territorial y para el funcionamiento de los consejos de desarrollo urbano y rural, se establecen regiones en las cuales deben integrarse preferentemente en razón de integración entre centros urbanos, potencial de desarrollo del territorio circundante así. Las regiones administrativas se desarrollan de la siguiente manera. En el artículo 3 del decreto 7086 del Congreso de la República, la ley preliminar de regionalización nos dice que la región metropolitana estará el departamento de Guatemala, la región norte, Alta y Baja Verapaz. La región nororiente está Izabal, Chiquimula, Zacapa y El Progreso. La región suroriente, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. La región central, Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla. La región suroccidente, San Marcos, Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retauleu y Suchitepeques. Y la región noroccidente está por Huehuetenango y Quichén. Y obviamente por el alcance, región Petén, está únicamente el Petén. En los consejos de desarrollo actualmente están normados el decreto 11-2002 que derogó los decretos 52-87, exceptuando el artículo 23 que está reformado por el decreto 49-88. Estas diapositivas que yo ya les coloqué aquí de los consejos de desarrollo, ya la tienen ustedes en Classroom para poderlas leer y poderlo trabajar. Yo sé que ustedes tienen ahorita otra clase, continuamos el día jueves con esta y muchísimas gracias por la participación que tienen el día de hoy. Les voy a indicar el día jueves los de Classroom para que puedan subir sus diapositivas. Que tengan buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche.